Muchos creen que para tener fe hay que apagar la razón. Es como que si creer en Dios significará no pensar. Pero la verdad es a todo lo contrario. Porque la fe no cancela la mente. De hecho, la eleva. Es de lo que vamos a hablar en este video ahora mismo. Pues la fe no es enemiga de la razón. De hecho, se complementan. De hecho, son aliadas. Pero antes de desarrollar completamente ese tema, hay dos cosas que tenemos que tenerlo muy bien claro. Hay una autoridad divina y autoridad terrenal, autoridad que da el hombre. Y la autoridad que da el hombre es cuando uno se fue a estudiar en una universidad y sacas tu título profesional. Ese conocimiento, ese cartón, ese título es la autoridad que te da el hombre para poder ejercer su profesión, ¿ok? Para ejercer su profesión en una área bien específica. Sin embargo, la autoridad que da Dios es una autoridad espiritual. Y esa autoridad espiritual es un plus, es algo sobrenatural, es una sabiduría que traspasa carreras, tiempo, espacio. Es una sabiduría que te posiciona a un nivel superior que todos sus restos compañeros. Tomamos un ejemplo de un médico que tiene que ejercer, que tiene que hacer una operación. Y muchos los otros médicos como él no han logrado hacer esa operación. Sin embargo, él, la razón, el conocimiento que tiene, más su fe en Dios, que sabe que su conocimiento no se apoya solamente sobre su conocimiento, pero se apoya sobre la fuente, se apoya en Dios, que es la fuente del verdadero, de la sabiduría verdadera. Entonces, ese médico, al apoyarse en Dios, de ahí puede estar en esa situación para poder hacer esa cirugía, para poder hacer esa operación y rápidamente se le viene a la mente cómo hacerlo. Y muchos de los otros compañeros de él podrían preguntar, pero ¿cómo tú lo has hecho? Esa operación, esa cirugía es muy complicada. Y vamos a ver el porqué. Cuando uno cree en Dios y tiene fe en Dios, entonces su confianza no está sobre él. Toda la carga, la presión, no reposa sobre él. Porque muchas veces nosotros nos bloqueamos cuando sentimos la presión del ambiente, cuando sentimos la presión de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando no sientes la presión, porque muchas veces dices, wow, no quiero equivocarme, y si lo hago, si sale mal, me van a criticar, me van a despedir. Entonces, todos esos pensamientos te bloquean para tomar la mejor decisión para hacer lo que tú tienes que hacer. Y cuando tú te descansas en Dios, tu creencia está en Él, entonces esa carga no está sobre ti. Tú lo delegas a Él, decís, Dios, voy a hacer tal cosa, yo confío en ti, porque tú eres la fuente de la sabiduría y yo sé que eso me va a resultar. ¡Wow! Solamente eso, solamente este acto hace una transferencia rápidamente a la fuente. Dios, el creador del universo. Y tú estás en paz. Solamente abre tu mente para que el Espíritu Santo te inspira. Y al momento de estar en el acto, y de ahí te viene una idea, hazlo de tal forma. Tú ya tienes el conocimiento. Ya recibiste la autoridad del hombre. Tienes tu cartón. Has estudiado. Sin embargo, en el momento dado, el Espíritu de Dios ha tomado ese conocimiento que tú tienes y te dice, bueno, haz tal cosa y lo haces y te queda fenomenal. También le voy a dar
Les voy a decir exactamente de dónde viene estas dos autoridades, porque Jesús le dijo claro, le dijo más que claro. En Lucas capítulo 20, cuando los escribas, los sacerdotes, cuando preguntaron a Jesús, decían, ¿quién te ha dado la autoridad para hacer todo lo que tú estás haciendo? ¿Quién te ha dado la autoridad para enseñar? Y Jesús decía, pero antes de contestarle su pregunta, permítame hacerle también una pregunta. Juan Bautista, ¿quién le ha dado la autoridad? ¿Su autoridad viene de la tierra, viene del hombre o viene del cielo? Y ellos decían, si decimos que la autoridad de Juan Bautista viene del hombre o viene de la tierra, entonces el pueblo nos va a piedrar porque ya todos saben que Juan Bautista era un profeta, un enviado de Dios. Y si decimos que Juan Bautista había recibido la autoridad de Dios, entonces él nos va a contestar por qué nosotros no creemos en él. Por ende, no vamos a decir nada. Contestaron a Jesús, diciendo a Jesús, no sabemos de dónde viene la autoridad de Juan Bautista. Jesús dice, bueno, entonces como usted no sabe de dónde viene la autoridad de Juan Bautista, yo tampoco les voy a decir de dónde viene mi autoridad. Jesús dejó claro ahí que hay dos tipos de autoridad. Autoridad terrenal y autoridad divina. Sin embargo, nosotros podemos unir porque no son distintos. No son enemigos, como lo hemos dicho hace poco. Son aliadas. La razón y la fe. De hecho, si persistes en la razón, si estás en la búsqueda de razón, te va a llevar directamente a Dios, a la fuente. Voy a tomar dos ejemplos. De hecho, el doctor Collins Francis, un gran biólogo norteamericano que ha liderado el proyecto más grande del mundo sobre el genoma humano, él estaba a la búsqueda, porque decía, cuando estaba estudiando el ADN del hombre, se dio cuenta que, bueno, es algo extraordinario, es como un lenguaje y es único que cada persona, cada ser humano, su ADN es único. Entonces, al buscar, entonces sentía que hay alguien más allá, más grande, que ha diseñado esa maravilla. De hecho, anteriormente era ateo. Y después, cuando empezó a buscar, llegó a un momento, dice, bueno, él no quería aceptar a Dios como el creador. Él no quería aceptar a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Se convierte en agnóstico. Agnóstico es alguien que conoce que Dios es el creador, pero no quiere aceptarlo. Voluntariamente decide negarlo, no aceptarlo. Se convierte en agnóstico. Bueno, ya sabemos que es un ateo. Un ateo es una persona que, según él, que no existe Dios, que no existe la divinidad, que no existe nada. O sea, el mundo... Bueno, no vamos a entrar en eso porque no es nuestro tema. Eso es el primer ejemplo. En su búsqueda, y llegó a leer, Francis Collins, llegó a leer el C.S. Lewis, el libro de Lewis. Y se convenció de la presencia, se convenció del poder de Dios, de la existencia de Dios, y se convierte en cristiano. Y de hecho, escribe un libro sobre el lenguaje de Dios. También puede leerlo. De hecho, yo he empezado a leer ese libro o a seguir leyéndolo. Otro ejemplo que yo quiero tomar de personas que son muy buenos, digamos, en lo que están haciendo, en su profesión, pero llegaron a conocer a Dios a través de Jesús, porque nosotros recibimos a Dios a través de Jesús y tenemos el Espíritu Santo que está en nuestra vida, que nos ayuda cada día, que nos acompaña y es nuestro amigo fiel, que nos acompaña, que nos enseña. Y lo que estoy diciendo también, esa persona comparte esa fe. El otro ejemplo que voy a tomar es la antropóloga Sarab. Su nombre en YouTube, su cuenta en YouTube es Sarab-Red. Y se llama Izanami Martínez, algo así. De hecho, yo les sigo también porque me encantan sus contenidos. Y
su visión con respecto al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces son personas exitosas en su ámbito académico, pero también que creen en Dios. Entonces, yo sé que estos dos ejemplos que he tomado, de Francis y también de Sarab, Rey, de Izanami, puedo tomar también un montón de otros ejemplos de personas profesionales. De hecho, es uno de nuestro, digamos, nuestro objetivo en este canal, encontrar profesional, personas que están desempeñándose. Porque el sistema muchas veces nos hace entender, ser cristiano es como ser mediocre, ser como frágil. No, no, no. No, no. No es así. Porque David Daniel, tomamos el ejemplo de Daniel, David era rey, tomamos el ejemplo de Daniel que llegó al Babilonia y él, bueno, era joven cuando llegó, en Daniel capítulo 1 o 2 se pueden leerlo también por ahí, y entonces él aprendía la cultura, el idioma y todo eso, pero a pesar de su conocimiento, a pesar de todo que él había aprendido en ese país para poder ser consejero, para servir al rey, pero él tenía un espíritu superior. Hay cosas que sus compañeros que estaban en el mismo que han estudiado en la misma en el mismo instituto que él, o en la misma universidad, si quieres decir, que él, pero ellos no podrían resolver y responder a las preguntas del rey. Y él logró primero decirle al rey el sueño que él había hecho y además él interpretaba el sueño. Entonces era un tipo tremendo. Así que algo que entiendo es que la razón y la fe es como te hace completo. Te hace completo. Wow. Te hace completo. Te invito a no avergüences de tu fe. Muchas veces el sistema, como estaba a punto de decirlo hace poco, que el sistema nos hace entender de que tú puedes ser economista, tú puedes ser doctor, tú puedes ser muy académico, profesional, o un profesor de la universidad, todo el tema. Es como que la fe o creer en Dios, no, ya estás poniéndote raro. Pero no es un tema de que tú te estás poniéndote raro. Es porque tú estás conectada a la fuente. Tú no te estás poniéndote rara o raro. Es que tú te estás en armonía, en conexión con la fuente que es Dios. Así que Dios no te pide de que apagues tu mente. Él te está enseñando a usarlo desde otro nivel. De que seas luz en tu carrera, que seas luz en tu familia, en la iglesia, en todo lo que tú hagas, y tú vas a tener éxito. Vas a ser una persona de referencia, una persona que tenga paz en tu trabajo cuando todos se sienten agotados, frustrados, con depresión, con insomnio. Tú estás en paz. Porque el título te abre puertas. Y la unción te permite ver las cosas más allá de lo que ellos podían ver e imaginar. Por estar en una empresa, o si eres gerente, lo que sea, tienes un cargo directivo, la cosa puede estar muy mal. Pero cuando tú llegas en esta empresa a ese puesto, cosa que la gente que estaba en esa empresa, problema que la gente que estaba en esa empresa no han podido solucionar durante tiempo, tú llegas y automáticamente puedes ver dónde está el problema y resolverlo. Obviamente eso te puede generar problema. Los que estaban antes, que no han podido, y van a ver que tú tienes ese espíritu superior, a veces que no saben lo que es.
De la misma forma que cuando Jesús estaba en el templo enseñaba y ellos estaban llenos de envidia, los sacerdotes, entonces preguntaban, ¿quién te ha dado esa autoridad? ¿De dónde vienes tú? Entonces a veces eso pasa. Cuando vienes con un espíritu, lo mismo pasó también con Daniel, por eso también sus compañeros le tiraron y manipularon la ley, manipularon el rey para que echaron a Daniel en la fuerza de los leones. Eso también puede ocasionar llevarte a tener problemas. Pero que cuando tú estás bajo la unción, ninguna alma forja contra ti prosperará. Todos se quedaron nulos. Porque el Espíritu Superior que está contigo, el Espíritu de Dios, que el Espíritu de la creación del universo que está contigo, nada puede estar contra ti. Y vas a poder solucionar con problemas complejas en cualquier ámbito que tú estés, en tu casa también, en tu familia. Dios te da una familia, tú tienes una familia, tienes una mujer hermosa, tienes hijos hermosos. Pero también, con la autoridad divina que está en ti, esa unción, el espíritu de sabiduría que está en ti, gracias a tu creencia en Cristo Jesús, que crees que tu Padre es un Padre responsable. Entonces hay cosas que podrían generar problema, confusión, conflicto en la casa, pero el Espíritu de Dios está en ti y te dice, hijo, tranquilo, responde con calma, haz tal cosa, y verás que las cosas, todo entra en su lugar. En tu trabajo, ese ejemplo puedes duplicarlo, replicarlo en cualquier otro ámbito de tu vida. Por eso que la razón en sí, de hecho, como le he dicho hace poco, si buscas la razón, si buscas la verdad, te va a llevar automáticamente a Dios. Hay algunos que la niegan, porque esa búsqueda quiere llevarlo directamente a Dios. Quiere llevarlo a Cristo, pero muchos quieren negarlos. Y cuando llegan ahí, se convierten en agnóstico. Quieren negar voluntariamente el poder de Dios. Y lo asociaron a, no sé, a fuerza de la naturaleza, fuerza de la luz, un montón de otras palabras. Pero, créeme, Dios es más real. El poder de Dios es más real que nunca. Entramos en este momento de oración. Te voy a dejar por acá. Meditar en esa palabra. Que la razón y la fe no son opuestos. No son polos opuestos. La fe y la razón son aliadas. Así que de la misma forma que tú necesitas tus dos pies para correr, que necesitas tus dos brazos para abrazar, y así también que necesitas la razón y la fe. La razón y la fe son dos alas que te permiten volar muy encima de las circunstancias y de las dificultades. Y si combinas la autoridad terrenal, la autoridad del hombre, tu título, tu conocimiento, con tu fe, con la unción, el poder de Dios, wow, el cielo será tu límite. Nadie en ese mundo va a poder igualarte. Porque tú estás volando en una altura que es una altura que está hecha solamente para ti. Es una altura de donde nadie más puede llegar, solamente tú. Por eso, muchos no van a poder entender de dónde viene tu sabiduría, porque es tu propósito. Ya estás conectada con tu propósito. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, ya sabes, si te encanta esa reflexión, compártelo, suscríbete al canal, porque es de la forma que el algoritmo, si quieres hacer, bueno, interesante, hazlo, porque es lo que el algoritmo va a medir para poder compartir y ese mensaje. Pero el fin en sí no es lo like, no es la suscripción, pero es el mensaje. Pero también para que se puede promover, para que el algoritmo puede enviarlo a otras personas, entonces te invito a suscribir, dar like
y para que podamos estar en contacto en esa comunidad. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, cada persona y tu hija ahora mismo, y tu hijo ahora mismo que está escuchando ese mensaje, Padre, que no se avergüence de su fe, y donde esté, que sea luz en medio de la tiniebla, en el nombre todopoderoso de Jesús. Que donde está tu hija y tu hijo ahora mismo, que sea una solución en el caos que podría estar a su alrededor. Que tu Espíritu, Padre, pueda acompañarlo. Que tu Espíritu lo pueda envolver con un amor, con una sabiduría, con una paz que viene solamente de ti. Padre, que pueda entender que la razón y la fe no son opuestas, sino que son complementarias. Padre, que tu Espíritu pueda tomar el control. Sellar esa palabra en el corazón de cada hija, hijo, cada uno de ellos que está escuchando esa palabra. Que puedes llevarlos a la reflexión, que le puedes llevarlos al pensamiento y convéncelos, Padre. Honro tu nombre. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Nos vemos.